Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Vilés, yo soy el director del Centro Taomedics. En esta oportunidad he querido hacer un video breve, espero, tiene bastante contenido, pero la idea es que sirva como un video de introducción para aquellos que deseen conocer qué es lo que hacemos aquí en nuestro centro y también tengan un poco de información sobre lo que entendemos como medicina clásica china. Si ustedes observan en general en el contexto aquí en Perú y en el mundo en general, se le conoce a la medicina china como medicina tradicional china, pero en nuestro centro y en algunos lugares alrededor del mundo, como en Estados Unidos y en la misma China, está comenzando a surgir una corriente nueva, entre comillas, conocida como medicina clásica china, pero lo que busca en realidad es rescatar los conocimientos que fueron propuestos por los médicos de la dinastía Han, que fue una dinastía que surgió hace aproximadamente 2200 años y eh, que fue un periodo en el que se escribieron todos estos textos originales, es decir, los textos raíz de donde surge toda la práctica de la medicina china. Lo que conocemos actualmente como medicina tradicional china es más bien un sistema que fue creado a mediados del siglo XX, lo vamos a ver ahora en este video, y que fue imbuido o ha sido un poco influenciado por la medicina moderna. Aunque aún conserva el término de tradicional, que en realidad se le fue dado después, no es una medicina tradicional en sí misma. Y vamos a ver por qué, les voy a hablar un poco de la historia, qué fue lo que pasó en esa época. Y bueno, vamos a ver también algunos conceptos de cómo es que se entendían, por ejemplo, las leyes del yin y el yang o de los cinco movimientos, que estoy seguro que ustedes han escuchado hablar un poco de eso, pero cómo es que se entendían para los antiguos chinos. Entonces, bueno, comencemos. Bien, entonces, algunas ideas que debemos dejar ir antes de comenzar a revisar el contenido de este video es que la medicina china es alternativa. Y eso no solamente se aplica en la medicina china, se aplica a cualquier tipo de conocimiento ancestral, dentro del que se incluye el Ayurveda o quizás algún tipo de práctica sistematizada que pueda surgir, por ejemplo, no sé, en los Andes, como la medicina de aquí en Perú. Entonces, el problema cuando pensamos en alternativo es que este concepto de alternativo lo que nos hace, o la idea que nos hace surgir es que este tipo de prácticas o de ciencias, y hablando en concreto sobre la acupuntura, por ejemplo, la herbolaria china, son disciplinas secundarias a la medicina moderna o a la medicina contemporánea en todo caso. Es como que si tuviésemos un sistema oficial, ¿no? Que es un sistema central, y todo lo que lo rodea, todas las terapias que se hagan aparte de ese sistema, son terapias que solamente complementan los tratamientos modernos. Entonces es una noción equivocada. En realidad, si decimos que la medicina de China es alternativa, ¿alternativa qué? En realidad la medicina china es una ciencia por sí sola y tiene un valor intrínseco. El segundo concepto, la segunda idea que debemos dejar ir o que debemos abandonar es que la medicina china es holística, es natural o cualquier otro adjetivo positivo que se le desee dar. La medicina china, como lo vamos a ver después y como les he mencionado hace un momento, es una ciencia. Y el problema de pensar que es holística o es natural es que estos conceptos son conceptos que surgen después. De hecho, el término holístico, a pesar que tiene raíces griegas, es un concepto que se ha comenzado a utilizar hace pocos años aquí y en general, no solo en este contexto, sino en Latinoamérica se ha comenzado a utilizar ese término también para referirse a este tipo de prácticas. Y cuando utilizamos estos términos para referirnos a a la medicina china, estamos utilizando nuestra propia perspectiva para referirnos a una medicina china que fue construida bajo otros valores y bajo otros conceptos. Entonces hay que tener mucho cuidado de colocar nuestra propia visión sobre lo que vamos a estudiar. En este caso va a ser la medicina china. El otro punto es que esta ciencia, la medicina china, ha permanecido invariable por un determinado periodo de tiempo. En realidad,
los conceptos médicos, la práctica, eh, todo lo correspondiente a a la medicina china ha ido variando y cambiando en correspondencia con el contexto político, el contexto social. Vamos a ver que en China hubieron muchas dinastías y la medicina china tuvo que adaptarse a esas diferentes dinastías, sufrió muchas transformaciones, sufrió declives, también tuvo unas épocas de auge también. Entonces no es que la medicina china que practicamos ahora sea la medicina china como se practicaba hace 2000 años, es que ha ido cambiando y se ha ido transformando. El otro punto es que esta medicina es taoísta, lo cual es históricamente incorrecto. Eh, Cuando pensamos en taoísmo o en lo que se nos ha mostrado o ha enseñado, tenemos un concepto muy corto de lo que es el taoísmo. Vamos a ver que la práctica taoísta no se forma como tal hasta finales de la dinastía Zhou o los estados en guerra, que es un periodo antes de la dinastía Han. Y hacer una lectura de ese tipo puede también influenciar nuestra interpretación de lo que es la medicina china. El Tao es un concepto que también evolucionó con el contexto social y el contexto político. Y el último punto es que la medicina china es chamánica. Los chamanes que aparecieron durante la dinastía Shang, que es una dinastía previa a la dinastía eh, de los Zhou, eh, fueron, cuando los Zhou ingresan al poder, esos chamanes van perdiéndose, van disminuyendo en número, y quienes aparecen más bien son los médicos. Los médicos eran personas que basaban su práctica más en los textos, tenían, digamos, un conocimiento más intelectual de la salud. A pesar de que heredaron algunas cosas de los chamanes, más bien buscaban diferenciarse de ellos. E incluso si leemos algunos textos de historia, vamos a ver que los médicos de la dinastía Zhou buscaban, en medio de esa diferenciación, para ellos era, a llamarlos chamanes significaba un insulto. Entonces, hay una práctica muy diferenciada entre la práctica chamánica de la salud y la práctica médica, muy marcada desde hace más de 2200 años. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que significa ciencia. Entonces, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, en general, cuando pensamos en ciencia, y esto me sucede a mí también, me sucedía hace poco al menos, uno piensa en matemáticas, piensa en química, piensa en, no sé, cualquier tipo de disciplina que esté relacionada con la biomedicina o con las ciencias contemporáneas. Pero si observamos esta definición, vamos a ver que en realidad la ciencia es algo tan básico como observar la naturaleza y sistematizar esa observación que tenemos y construir una teoría en base a esa observación, lo cual puede hacerlo cualquier persona que tenga una práctica disciplinada de observación y de sistematización de lo que observa. Entonces, vamos a ver que según esta definición, podemos obtener que las prácticas científicas se basan en la observación de fenómenos naturales, en lo que sucede en la naturaleza. Las observaciones científicas existen dentro de un marco teórico, es decir, todo lo que yo observo en la naturaleza, yo lo coloco dentro de una teoría, voy generando una teoría. Las teorías científicas tienen un poder predictivo consistente. Esto quiere decir que en base a lo que yo voy observando en la naturaleza, yo voy viendo que hay ciertos patrones que se van repitiendo. Y esa es la intención de establecer una teoría, tener un conocimiento que me permita, en esencia, vivir en este mundo. Esa es la idea. Y acceder a un conocimiento mayor. Bien, entonces, las ciencias tradicionales, por ejemplo, hablando un poco sobre lo que es la acupuntura y lo que es la herbolaria china, o en general el ayurveda también,
Estas ciencias ven hacia el pasado en busca de inspiración y legitimidad. Entonces vamos a ver que estas ciencias tradicionales lo que hacen es ver hacia atrás para obtener sus conocimientos. Enfatizan el patrón sobre la forma. Todas las ciencias tradicionales lo que van a hacer es recoger diferentes aspectos de la realidad y ver cómo es que estos aspectos o estas manifestaciones se mueven en base a patrones que están por encima de ellos y que ponen orden a todo lo que se mueve. Es algo así como hablar de eh, las estaciones, por ejemplo, ¿no? Cómo las cosas se comportan en el verano. Si vemos el verano, las flores se abren, todo se expande, o en el invierno, cuando las cosas más bien se contraen. Entonces vamos a ver que la naturaleza se mueve en patrones y el verano siempre llega un año después, el invierno siempre llega un año después y vemos que se van repitiendo. Lo otro que hacen es que describen la complejidad en términos de simpleza. Entonces, eso es muy característico de la medicina china y el Ayurveda, sobre todo en relación al idioma. Si ustedes observan observan la escritura de los chinos y de los hindúes, van a ver que son símbolos. Y los símbolos lo que hacen es recoger diversos significados y condensarlos en una sola imagen. Y esta imagen, esta única imagen puede escribir una multitud de conceptos. Y lo mismo sucede con la medicina china. Cuando uno estudia los textos clásicos, se da cuenta de que está hecho en un lenguaje muy simple, pero a la misma vez, al mismo tiempo, complejo. Lo otro es que proponen una teoría unificada de la existencia. Eso quiere decir que para esas tradiciones médicas o para estas ciencias, todo está conectado. Todo forma parte de una sola unidad. Y lo último es que incluyen la información subjetiva del observador. Entonces, yo como observador de la naturaleza formo parte también de ese proceso y me veo involucrado dentro de ese proceso. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las ciencias tradicionales y las ciencias contemporáneas? Las ciencias contemporáneas valoran el conocimiento del presente y el futuro. Entonces, todo lo que yo tengo ahora y todo lo que se va a descubrir después es lo más importante. ¿Eso qué implica? Que la información del pasado sea poco valorada. Entonces, lo que se ha descubierto antes es una información desactualizada. Y eso no solamente se ve a nivel de ciencia. En las sociedades modernas, por ejemplo, si ustedes tienen un smartphone o un celular nuevo, cada año o cada 2 años lo tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque sale un nuevo modelo. Y siempre es esta idea de el progreso, ¿no? Siempre estar buscando lo que va a salir después, ¿no? Todo lo que es actualizado. Lo otro es que enfatizan la forma sobre el patrón. Y a esto, en este punto lo que se refieren es más que nada las manifestaciones de las cosas. No están observando, por ejemplo, si en verano las cosas se comportan de una manera o en invierno de otra, o si las 4 estaciones se repiten cíclicamente, ¿no? Solamente, no importa si es, por ejemplo, verano o invierno, es qué sucede en esta única flor, por ejemplo, ¿no? O este único aspecto de la realidad, un poco descartando qué es lo que puede estar pasando atrás, qué es lo que puede estar influenciando por encima de ese fenómeno de la naturaleza que están estudiando. Y esto es muy frecuente cuando uno va, por ejemplo, al médico. El médico siempre manda un fármaco para un síntoma determinado. Entonces yo tengo, por ejemplo, dolor de cabeza, me manda un fármaco. Tengo dolor de garganta, me manda otro fármaco. Tengo, no sé, me caí, me manda una tintura. Entonces siempre está viendo los síntomas que son las manifestaciones de la enfermedad. Pero cuando observamos las ciencias tradicionales lo que hacen es observar el patrón, qué es lo que está detrás, cuál es la raíz de la enfermedad que está produciendo todas estas manifestaciones en el cuerpo. Lo otro es que describen la simplicidad con complejidad. Y esto es bastante obvio. Si uno se pone a estudiar, por ejemplo, términos médicos o términos científicos en general, se va a dar cuenta que los términos científicos son bastante complejos y a veces difíciles de pronunciar incluso. Entonces, y muchas veces solamente, a pesar de que son muy complejos y difíciles de pronunciar, solamente están nombrando una única cosa. Entonces, esa es la diferencia del idioma. Si uno se pone a estudiar idioma chino, por ejemplo, va a ver
que cada término en idioma chino refleja un montón de cosas, infinidad de cosas, de conceptos. Y más bien las múltiples palabras del lenguaje occidental, puede ser español, puede ser inglés o incluso alemán, francés, a pesar de que es muy complejo a nivel de escritura, puede estar solamente reflejando un único aspecto de la realidad o un único concepto. Lo otro es que poseen una teoría diversificada de la existencia. Entonces, no necesariamente para estas ciencias todo está conectado y muchas veces los fenómenos que pasan o que suceden en la naturaleza no están influenciándose mutuamente, los estudian independientemente unos de otros. Y el último punto es que intentan excluir la experiencia subjetiva del observador. Entonces, es como que yo, como un científico, observo un fenómeno y ese fenómeno es el fenómeno en sí mismo, pero no estoy yo involucrado ahí, lo cual es un poco difícil a nivel de experiencia es un poco difícil de entender. Pero digamos que esa es la idea, esa es la intención que estas ciencias tienen. Bien, entonces vamos a ver que hay una diferencia bien marcada entre lo que es el pasado y el futuro para cada una de estas ciencias. Entonces hay dos conceptos claves en chino, que son uno el concepto de qian y el otro el concepto de hou. Entonces qian para los chinos significa, a nivel de espacio, significa que yo tengo algo frente a mí. ¿Bien? Entonces yo lo tengo aquí, lo observo. Pero a nivel de tiempo es atrás. Entonces, en chino, si yo quiero decir algo que está frente a mí, yo digo qian mian, que significa lo tengo frente a mi rostro. Mien es rostro, qian es delante. Pero si quiero decir ayer, por ejemplo, digo y qian, o perdón, qian tian, tian es día, qian es ayer o atrás. O antes es y qian. Entonces, para tiempo es atrás, pero para espacio es adelante. En cambio, ho, en cuestión de espacio, significa que es algo que está atrás, que yo tengo atrás en mi espalda, que no lo puedo ver. Pero en cuestión de tiempo significa después o mañana. Entonces, si yo quiero decir después en chino, digo hijo. Y si quiero decir mañana, yo digo ho tian. Entonces es muy importante, incluso miren a nivel de lenguaje, cómo es que se expresa o se expresan las creencias sobre el conocimiento para los chinos. Todo lo que yo tengo enfrente, que es ese qian, lo tengo enfrente a nivel de espacio, lo puedo observar, tengo contacto directo con esto, con este objeto. Lo tengo delante a nivel de espacio porque lo tengo atrás a nivel de tiempo. Eso quiere decir que lo que yo observo delante de mí ahora es la experiencia de mis ancestros y de mis antepasados, de mis abuelos. Entonces, eso quiere decir que yo aprendo del conocimiento de mis abuelos, de todo lo que está detrás de mí. En cambio, cuando yo utilizo el carácter de Ho, que estaría un poco más conectado con las ciencias contemporáneas, todo lo que está delante, todo lo que tengo en un futuro, es algo incierto. No lo puedo ver. Y por eso es que a nivel de tiempo, pero a nivel de espacio está atrás. No lo puedo ver, está detrás de mis ojos. Y es fácil, o sea, si yo les pregunto qué han almorzado ayer, ustedes me pueden responder con facilidad. Pero si yo les pregunto qué van a almorzar mañana, pues no lo saben. Ustedes pueden planear almorzar algo, pero de pronto la situación cambia. Y es un poco esa idea entre ambas ciencias. Bien, entonces, un poco yendo a este punto que les mencionaba sobre eh, la práctica de la medicina china actualmente, generalmente cuando se le pregunta a un terapeuta en medicina china sobre la historia de la medicina china o que le hablen un poco sobre la medicina china, ¿no? Se les pide información. Un terapeuta agarra y dice, bueno, la medicina china es un conocimiento muy antiguo, muy tradicional, am, no sé, se inició hace miles de años y siempre hay un mismo discurso. Pero el problema es que cuando se menciona ese discurso, vamos a ver que
en general los terapeutas en medicina china tienen muy poco conocimiento sobre lo que son los textos clásicos. Los textos clásicos fueron textos escritos durante la dinastía Han. Son textos como el Huang Ti Neijing, el Shanhan Zaping Luan, que fue escrito por Zhang Zhongqing, que es un texto en herbolaria muy conocido. Y estos textos clásicos son los fundamentos, son la columna vertebral de toda la práctica china, pero se conocen muy poco. Y muy pocos pueden aplicar los conocimientos de estos textos en la práctica clínica. Entonces vamos a ver que lo que se practica actualmente en medicina china no tiene esta base clínica, esta experiencia de los ancestros, sino que es un sistema que se está construyendo en base a un vacío, una especie de hueco. Y las teorías médicas de la China temprana, como les decía, y sus prácticas son significativamente diferentes de lo que se practica y conoce hoy en día. Entonces vamos a ver que hace 2200 años la práctica de la medicina china era diferente, era una práctica más arraigada, más fundamentada en los textos, se respetaba mucho la experiencia de las personas que la practicaban, pero en la actualidad no. En la actualidad tenemos muchas escuelas, no solamente en nuestro contexto a nivel de Perú, sino internacionalmente a nivel del mundo, que fundamentan su práctica y sus teorías en esto, en una especie de vacío, de hueco. Y más bien hay muy poco conocimiento sobre los textos clásicos, que son ese tronco vertebral o esa columna vertebral de la medicina china. Uno de esos textos, como les mencionaba, es el Huang Ti Neijing, que se traduce como el clásico interno del emperador amarillo. Fue un texto que se recopiló durante la dinastía Han y cuya escritura se le atribuye a el emperador amarillo, que en realidad era un emperador mítico, que fue uno de los 3 emperadores que dio origen a la civilización china. Pero en realidad vamos a ver, bueno, los sinólogos concuerdan en que es un texto que es más bien una recopilación, tiene diferentes teorías médicas incluidas en él. La forma de escritura, si bien es una escritura que se parece una de otra, a veces los conceptos cambian dentro del mismo texto. Pero es un texto muy interesante, tiene muchas aplicaciones clínicas, incluso para nuestra sociedad moderna, a pesar de que es un texto que se escribió hace 2200 años. Es un texto que se desarrolla como un diálogo entre el emperador amarillo y el médico de la corte de Chipo. Bueno, también está parte de ese texto el Shanhan Zaping Lun, que no lo he puesto en esas diapositivas, pero que es un texto más enfocado en herbolaria. Estas son las 9 agujas que se mencionan en el Ling Shu. El Huang Ti Neijing tiene 2 divisiones principales, hay más, obviamente hay más textos que son parte de este canon, de este clásico, pero se conocen 2 principales. La primera es el Su Wen, que se traduce como preguntas simples, y la segunda es el Ling Shu, que se traduce como pivote espiritual. Y en el Ling Shu es donde encontramos más todas las aplicaciones clínicas de la teoría médica china. Entonces, estas 9 agujas son las principales agujas que se utilizaban durante la dinastía Han y previo a la dinastía Han, y que son expuestas en el Ling Shu. Entonces vamos a ver que actualmente, si ustedes observan esta imagen, las agujas que se utilizan con mayor frecuencia en la clínica actual son la tercera y la cuarta contando desde la izquierda, que son las agujas más delgadas. Pero antiguamente la acupuntura era vista como una especie de cirugía. Entonces uno cortaba tejido dentro, regulaba ciertas funciones del tejido conectivo también internamente. Entonces vamos a ver que muchas de ellas tienen formas de espadas o de cuchillas, por una especie de cirugía. Ahora, toda esa tradición, que bueno, además de que pasó por muchos cambios posterior a los Han, tuvo un gran cambio cuando apareció el Partido Comunista de Mao y Mao entró al gobierno bueno, entró antes del 49, pero los cambios en la medicina china se originaron a mediados del siglo XX, en 1949, que es cuando se crea
todo este sistema conocido como medicina tradicional china. En realidad, la medicina tradicional china es un sistema que se crea en esta época y que lo que hace, que fue lo que propuso Mao, es rescatar los conocimientos de la medicina china, pero adaptarlos a los conocimientos de la medicina moderna, a un sistema más apropiado para ser aplicado en la clínica moderna. Entonces se descartaron muchos aspectos filosóficos, cosmológicos, un poco porque Mao decía que había que quitarle la mística a la medicina china. Y es ahí donde se crea el sistema que se conoce como medicina tradicional china, que es el sistema más difundido en el mundo, pero que en realidad carece de todo este contenido y todo este conocimiento de los textos clásicos. Entonces, si uno se va a China, uno va a ver que, por ejemplo, para estudiar las plantas, la herbolaria, se estudian de esta manera. Se sacan los componentes bioactivos de cada planta, de cada raíz, y se van estudiando como se estudian en la medicina moderna. Pero antiguamente la herbolaria no se estudiaba de esta manera, por ejemplo, sino que se utilizaban las características de las plantas, cómo es que crecía, qué forma tenía, qué color tenía, y sobre todo el sabor que tenía. Y era en base a esos conocimientos que se aplicaba la ciencia médica china. Entonces, con este cambio que hubo a mediados del siglo XX, ya se dejó de lado ese estudio de la herbolaria para comenzar a estudiar las plantas como se estudian en la farmacología moderna, mediante la extracción de componentes bioactivos. Entonces, para la práctica correcta de la medicina china habría que hacernos 4 preguntas. La primera es la pregunta de la severidad, que es, ¿estoy siendo severo con mi práctica? ¿Estoy siendo realmente una persona que investiga, que analiza lo que hace? La segunda es la pregunta de la terminología. Eso quiere decir que no siempre estoy utilizando los conceptos correctos. Muchos de los conceptos que se utilizan en la medicina tradicional china en realidad son conceptos modernos, pero que no son propios de la medicina china. Entonces habría que preguntarse si los conceptos que estoy utilizando son propios de la medicina china. La tercera pregunta es la pregunta de la teoría. ¿Cuál es mi marco teórico? ¿En qué estoy basando yo mi práctica clínica? Y esto puede a veces ser algo retador para las personas que por mucho tiempo nos hemos dedicado a la medicina tradicional china, ya que vamos a ver que la medicina tradicional china tiene muchos huecos por llenar. La cuarta pregunta es la pregunta de las tradiciones. Esto quiere decir, ¿de dónde viene mi práctica? ¿Hacia dónde puedo yo rastrear mi práctica clínica? ¿Cuál es mi linaje? ¿En qué está basado mi linaje? Que quiere decir, ¿de dónde obtengo yo los conocimientos? ¿De qué maestro? ¿De qué instructor? ¿De qué profesor? ¿De qué institución? Entonces, todo eso es muy importante entenderlo para poder entender a cabalidad lo que es la medicina china. Más que nada para aquellos quienes nos dedicamos a su práctica. Bien, entonces, habiendo dejado ya un poco estas comparaciones que son importantes para entender lo que les voy a explicar, vamos a pasar a estudiar algunos de los principios básicos que se exponen en el Huan Ti Nei Ching, que es ese texto que les mencioné, el clásico del emperador amarillo. Y vamos a ver cómo es que los antiguos chinos entendían los conceptos que maneja actualmente la medicina china. Entonces, según el Nei Ching, el universo es un fenómeno de respiración. Esto quiere decir que hay un aspecto expansivo de la respiración y un aspecto contractivo, que es como cuando ustedes respiran, llenan los pulmones y todo se expande adentro, y cuando expiran todo se contrae. Lo mismo sucede en el universo. Entonces, este aspecto expansivo de la respiración es lo que se conoce como yang. Entonces, todo lo que sea energía yang es energía expansiva, va a permitir el crecimiento. Por el contrario, todo lo que es el aspecto contractivo de la respiración es lo que se conoce como yin, que es como el regreso a la fuente. Entonces, todo lo que es energía yin va a hacer que las cosas decrezcan, reduzcan su tamaño.
Y todo el tiempo el universo hace esto. Siempre está expandiéndose, contrayéndose, todo el tiempo. A veces, bueno, si es que lo pensamos en un nivel más amplio, más grande, estos movimientos de expansión y contracción suelen tomar más tiempo a medida nos alejamos más de la Tierra. Entonces el universo, según los científicos modernos, por ejemplo, perdón, está en un aspecto de expansión actualmente. Y probablemente sea así por miles, millones de años, hasta que de pronto ingrese nuevamente en ese aspecto contractivo y comience a hacerse pequeño nuevamente. Dentro de esos aspectos expansivos y contractivos, hay algo que se conoce como la fábrica espacio-temporal, es decir, en donde el espacio y el tiempo se crean. Y esto se conoce como chi. Entonces, todo lo que conocemos como realidad, todo lo que observamos, por más material o sutil que sea, tiene su raíz en este chi. Todo se mueve en el espacio y el tiempo. Y esto es, el chi es como una especie de límite para la expansión y la contracción. Es como que usted tiene la expansión y tiene que detenerse para luego contraerse, porque las cosas no pueden expandirse por siempre o contraerse por siempre, deben llegar a un límite. Quien marca este límite es el chi, y el chi es lo que permite que las cosas materiales existan. El universo está hecho de un número infinito de respiraciones, unas dentro de otras. Entonces vamos a ver, les voy a mostrar en imágenes, que hay un movimiento que hacen las estrellas, que es un movimiento que tarda más tiempo, demora más años, tiene un ciclo determinado, pero a medida las cosas se van como moviendo en una especie de embudo, desde las estrellas, pasa por la atmósfera, llega a la Tierra, pasa por nosotros, vamos a ver que las respiraciones tienen diferentes ritmos. El total de todos estos patrones de respiración genera el universo que experimentamos, incluyendo nuestra anatomía y las funciones de nuestro cuerpo. Cuando el chi cobra forma es denominado shin, que significa apariencia. Entonces todo lo que observamos, por eso les decía, desde lo más material hasta lo más sutil, es chi, solo que es un chi que ha cobrado forma, que se manifiesta con una apariencia específica, pero que al final forma parte de una sola cosa. Entonces cuando nos referimos, vamos a ver esto después, pero cuando nos referimos a las diferentes respiraciones que existen en el universo, vamos a ver que las estrellas tienen este movimiento en el que algunas se apagan en un momento determinado, otras se vuelven a encender, y es como que uno ve constantemente luces en el cielo. Claro, uno diría, pero ¿de dónde, no? ¿Cómo es que los chinos han podido llegar a este tipo de conocimientos? Y es que, claro, no estamos acostumbrados a observar el cielo como antes. Estamos un poco más distraídos con nuestras obligaciones o las cosas que tenemos que hacer ahora. Pero si pensamos en cómo eran las sociedades tradicionales, lo que les quedaba era observar lo que tenían alrededor. Era una forma de aprender y entender o saber cómo moverse en el mundo. Entonces la idea es que ellos observaron el cielo y vieron esas estrellas. Y claro, para un ojo no entrenado, uno puede ver aquí solamente puntos en un fondo negro. Pero un ojo entrenado, por ejemplo, puede hacer pequeñas líneas entre cada una de esas estrellas y formar constelaciones. Entonces son los movimientos de las estrellas, son los movimientos que están lejos de la Tierra. Cuando nos acercamos más, vamos a ver que dentro de esas estrellas hay galaxias y estas galaxias tienen un movimiento específico. Entonces aquí vamos a ver un tipo de galaxia que se mueve como en una forma de espiral. Tiene un movimiento expansivo y un movimiento contractivo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, por fuera las cosas se expanden, la luz no es tan fuerte, pero por dentro todo está como contraído y condensado. Cuando nos acercamos más a estas galaxias, comenzamos a hacer como una especie de zoom, vemos que en nuestro planeta pasa lo mismo. Entonces hay una respiración por un lado que es el yang, en donde está la parte de la luz y el sol está alumbrando la Tierra, pero por el otro lado tenemos el yin, que es la parte contractiva, que es la oscuridad. Entonces las estrellas se mueven en un ritmo, las galaxias en otro, el planeta en otro, y vamos viendo que los tiempos se van reduciendo entre el paso de un ritmo a otro.
vemos que también en el planeta pasan ese tipo de movimientos. Aquí tenemos un movimiento de una nube en espiral, que es otro tipo de respiración. Los movimientos en ondas de las nubes, movimientos que se expanden y se contraen. Los movimientos de las olas, que también son respiraciones, como cuando el mar se contrae y luego suelta la ola. Los movimientos de las montañas, la tierra que es llana y luego se eleva. Los árboles que tienen estos movimientos ondulados, en donde por ejemplo los tallos las ramas y las hojas son como los movimientos yin, la parte en que se contrae y luego viene el yang con el tronco. ¿Bien? Los ríos que tienen los movimientos yang, que son los eh, ríos principales, que son la parte expansiva del agua, y tenemos las ramificaciones secundarias, que son los movimientos contractivos, donde el agua se hace más pequeña, y vemos que esto se repite en el cuerpo humano. Aquí tenemos una imagen del sistema circulatorio. Bien, vamos a ver que también vemos ríos. El cerebro, ¿bien? Esta es la imagen de un tronco, el tronco de un árbol cortado transversalmente, y vamos a ver que esta misma imagen está en el corte transversal de un hueso. Entonces, un poco para explicarles después estos conceptos, vamos a ver estas siguientes definiciones. Esos movimientos de expansión y contracción generan patrones, como el día y la noche o las estaciones, ¿no? Entonces, el movimiento de acuerdo a esos patrones es llamado flujo o shun. El movimiento en contra de estos patrones es llamado contraflujo o ni. Entonces, el flujo lo que va a hacer cuando nos movemos con estos patrones, lo que nos va a dar el flujo es salud, vitalidad y longevidad. Pero por el contrario, si no nos movemos con estos patrones, vamos a generar un contraflujo y eso nos va a llevar a la enfermedad, al envejecimiento prematuro y a la muerte. Donde sea que el cuerpo no pueda moverse con estos patrones aparece la enfermedad o PIN. Cualquier acción que restaure la habilidad del cuerpo para moverse con estos patrones es llamado tratamiento o TSU. Dos tipos de patología existen: las patologías de contracción, que son las patologías más mencionadas en los textos clásicos, y las patologías de expansión. Entonces, incluso en patologías tenemos esta división entre lo que es la patología yin y la patología yang. Bien, entonces, movernos en flujo significa movernos con el universo. Aunque suene una frase muy trillada, muy utilizada, es algo que proponía cualquier sociedad tradicional como parte de sus tratamientos médicos. Entonces, resolver una enfermedad es tan fácil como permitirle al paciente volver a sincronizarse con los movimientos de la naturaleza. Esa es la idea, y eso es lo que está expuesto en los textos clásicos. Entonces, vamos a ver que todas las manifestaciones físicas, todo lo que observamos en nuestra realidad, se originan de patrones de movimiento invisibles dentro del espacio y el tiempo. Entonces es como esos patrones van dirigiendo las formas que van apareciendo. Estos patrones de movimiento siguen principios específicos que los regulan. Entonces detrás de estos patrones de movimiento hay como una fuerza que los regula, que les da un orden. El cosmos es un compuesto agregado de los patrones de movimiento en el tiempo y el espacio. Entonces todo lo que vemos en las estrellas, todo lo que existe en el universo, solamente son manifestaciones de estos patrones. Las formas materiales evolucionan y desarrollan para maximizar la eficiencia de la circulación de esos patrones de los cuales emergen. Aquí lo que quiere decir es que nuestra forma física y la forma material de cualquier ser que existe sobre la Tierra está diseñada específicamente para permitirle a ese ser o permitirnos a nosotros movernos en función a estos patrones. Entonces, es tan fácil, o sea, la naturaleza nos lo pone muy fácil, pero en realidad es nuestra, digamos, terquedad de querer movernos como deseamos, que al final lo que hacemos es generar un movimiento ni, un movimiento de contraflujo. Entonces está ese carácter de shun, que significa flujo,
en donde vamos a ver que las tres líneas que están a la izquierda de ese carácter simbolizan un río fluyendo. A ver, perdón. Bien, simbolizan un río fluyendo. Y la parte derecha del carácter lo que simboliza es una cabeza. Entonces, es como si tuviésemos una cabeza fluyendo con este río. Y a lo que se refieren con este carácter es un poco a los pensamientos. Los pensamientos son los que más bien no nos permiten fluir con el río, fluir con la naturaleza. Entonces es como dejarse llevar. Ese es el sentido de este carácter de Shun. Cuando vemos por el contrario el carácter de Ni, vamos a ver que la parte que está más como adentro de esta imagen, que es como una especie de camino que está a la izquierda, es la de un hombre con los pies hacia arriba, como boca abajo, ¿no? Parado de manos, si lo quieren ver así. Y el carácter que está a la izquierda, que es como que va de esta manera, significa camino en chino. Entonces es como un hombre caminando boca abajo. Y de hecho esta forma de caminar boca abajo es la forma en cómo camina la sociedad moderna. Camina en contra de los movimientos de la naturaleza. Y por eso es que tenemos toda esta destrucción que estamos generando a nivel mundial. Destrucción de la naturaleza, a eso me refiero. Bien, y aquí les pongo un poco un extracto de uno de los capítulos del Neijing, del libro del Su Wen, en el que se menciona que la gente de tiempos antiguos conocía el camino del Tao, es decir, cómo se movía la naturaleza. Sus maneras seguían al yin y al yang y armonizaban con el arte de los números, es decir, con cómo es que estos patrones se movían numéricamente con ciertos ritmos. Comían y bebían en intervalos regulares, tenían un orden en su alimentación. Su vida diaria seguía patrones constantes, es decir, comían cuando tenían que comer, dormían cuando tenían que dormir, jugaban cuando tenían que jugar. No se apuraban a ejecutar sus labores. No es que el trabajo haya sido algo, digamos, demandante para ellos, era más como el trabajo tenía que estar conectado con la naturaleza en sí. No he puesto aquí el carácter de trabajo en chino, pero es esta idea de conectar el cielo con la tierra, es un carácter muy, muy bonito. Entonces el trabajo para ellos era simplemente armonizar su relación con el cielo y con la tierra. Y por tanto eran capaces de armonizar la forma y el shen, la forma física y el shen, que es el espíritu. Bueno, espíritu, una traducción un poco limitada, pero esa es un poco la idea. Es el capítulo 1 de Su Wen. Entonces, ¿a qué se refieren ellos con ese término de Shen o Shenming, tal y como aparece en los textos clásicos? El Shenming es como una especie de luz que está dentro de nosotros y que fluye a través de esos canales de energía o más específicamente, como se decía en los textos clásicos, a través de la sangre, del sistema vascular. Eh, entonces, un poco para explicarles este concepto, todos los elementos de nuestro cuerpo fueron creados en las estrellas. Entonces, esta luz de las estrellas es la que se almacena en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo evoluciona alrededor de una luz de especial calidad que nace cuando las fuerzas de expansión y contracción entran en balance. Entonces, cuando el yin y el yang están en equilibrio, aparece esto que se conoce como Shen o como Shenming. Es la misma luz que se ve en los cuerpos celestes por la noche. En el cuerpo el Shen es almacenado en el corazón y fluye en la sangre a través de todo el cuerpo. Entonces, en medicina china el corazón es el emperador, es el que rige todo el cuerpo, el que rige nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Y si ustedes observan el sistema circulatorio, van a ver que las venas están por todo el cuerpo, venas, arterias, capilares. Entonces, dentro de estas venas y arterias viaja la sangre y dentro de la sangre viaja esta luz que está almacenada en el corazón. Constituye la base para todos los organismos vivos. Entonces, todos los organismos vivos tenemos este Shen. Y de hecho, cuando morimos, este Shen vuelve a su fuente,
O sea, el Shen es lo que nos permite estar vivos, lo que nos permite estar aquí, ver este video, hacer todo lo que hacemos a diario. Y aquí está la imagen del corazón, que de hecho está al centro del pecho, y cómo es que se va irrigando todo el cuerpo con este Shen. ¿Y a través de qué lo irriga? A través de el concepto de Mai. Si nosotros buscamos este concepto en Internet y lo relacionamos con la medicina tradicional china, vamos a ver que eh, este concepto va a estar amarrado a muchos conceptos modernos como sistema cardiovascular, tomar el pulso, arteria carótida. Entonces nunca lo vamos a ver como está explicado específicamente en los textos clásicos. Pero, ¿qué son los Mai en los textos clásicos? Los Mai son los ríos de sangre. Los antiguos chinos no se referían específicamente a arterias, venas, capilares, sino que lo llamaban ríos de sangre simplemente. Entonces aquí hay un texto que he sacado del Ling Shu en el que dice, el término Pingren, que significa persona equilibrada o sin enfermedad, significa que el pulso radial, Maiko, que es el pulso que ustedes toman en esta zona cuando practican medicina china, y el pulso de la arteria carótida, que es el pulso que se siente en esta zona, cambian con las 4 estaciones, que los movimientos de ascenso y descenso se mueven de acuerdo con los movimientos de llegada y salida. Los Mai o ríos de sangre de los 6 canales se mueven sin restricción, que las fuerzas de frío y calor que se mueven dentro de las raíces y ramas del cuerpo son protegidas y gobernadas, que la circulación dentro de la forma, la carne, la sangre y el chi no se enfrentan. Esto se conoce como el estado de ser un Pingren o persona equilibrada. Entonces vamos a ver que la salud de estos ríos de sangre es lo que va a determinar nuestro estado de salud también. Entonces, ríos de sangre bien equilibrados, persona bien equilibrada. Esa es la idea. Si observamos cómo se escribe el concepto de Mai en los pictogramas chinos antiguos, vamos a ver que tiene la figura de flujos de agua. Si observan bien ese carácter, es como que si vieran ríos fluyendo, uno al lado de otro. Y de hecho es la misma imagen que teníamos hace un momento cuando hablábamos sobre los ríos. Es exactamente lo mismo. Y es exactamente lo mismo que tenemos cuando hablamos del sistema circulatorio. Entonces, eso es básicamente la medicina clásica china. Se enfoca en observar la naturaleza, ver cómo es que la naturaleza se comporta y hacer un paralelo entre la naturaleza y la anatomía y la fisiología humanas. Cuando más bien estudiamos conceptos más modernos de medicina china, vamos a ver que eso no sucede y tenemos un conocimiento muy limitado de por qué ciertos conceptos están ahí y se nos explican de cierta manera, pero en realidad todo está en los textos clásicos y por último todo está en la naturaleza también. Y aquí tenemos un extracto sobre lo que es el yin y el yang según el Suwen. Entonces en el Suwen, en el capítulo 66 nos dice, las 9 estrellas cuelgan suspendidas irradiando luz brillante en el cielo. Los 7 planetas giran con los cielos. Estos son llamados yin y yang, el flexible y el firme. Lo oculto y lo manifiesto encuentran sus posiciones. El frío y el calor de verano se contraen y expanden. Cambio y transformación, todas las cosas siguen este mismo patrón básico. Entonces vamos a ver que es una idea bastante más compleja de lo que se nos explica en los diferentes centros de enseñanza o incluso en internet. Como nos dicen, yang es hombre, todo lo claro, lo brillante, que son definiciones secundarias. Se pueden aplicar en cierto sentido también, pero son muy secundarias. Cuando los chinos nos hablaban de yin y yang, nos hablaban de movimientos de expansión y contracción en la naturaleza. ¿Qué es esto que hemos visto hace un momento? Cómo las estrellas se expanden y se contraen. Si ustedes analizan el símbolo de yin y yang, van a ver que es la manifestación de una galaxia, es como se mueve una galaxia, es lo que están viendo ahorita. Y si ustedes estudian los 5 movimientos en la medicina china, los 5 movimientos son 5 direcciones.
Es como que ustedes tienen un polo al sur, el sur para los chinos está arriba, un polo al norte, un polo al este, un polo al oeste y un punto central. Y todo se mueve en base a esas cinco direcciones. Ahí tenemos los caracteres antiguos de yin y yang. Vamos a ver que la parte de la izquierda de los caracteres se repite en ambas imágenes y hace alusión a una mujer embarazada, que quiere decir que ambos, yin y yang, contienen la semilla de la vida. Y por ejemplo, en el caso del yang, tenemos arriba un cuadrado con una línea horizontal y otras líneas que van bajando, ¿no? Como en diagonal. Ese es el sol y los rayos que proyecta el sol sobre la Tierra, que es una energía caliente que desciende. Pero por el lado del yin tenemos esta imagen como de una casa encima, ¿sí? En la parte de la derecha del carácter, y abajo tenemos como una especie de vapor. Entonces es como una especie de calor que asciende, que está contenido por una casa. Esa casa puede significar, por ejemplo, el cuerpo humano, que es como un contenedor. Y también tenemos una definición de lo que son los cinco movimientos en la medicina china. Entonces, lo que nos dice el Inshu es, el hombre tiene cinco órganos San que armonizan con las cinco notas celestiales, los cinco colores, las cinco estaciones, los cinco sabores y las cinco direcciones. En el exterior del cuerpo residen los seis órganos Fu que armonizan con los seis tonos terrestres. Los seis tonos terrestres diferencian la cualidad de yin y yang dentro de los canales, los Qin, y se corresponden con las 12 divisiones de las constelaciones, los 12 periodos solares, los 12 ríos principales de la Tierra y los 12 periodos horarios del día, a través de los vasos Mai y de los 5 Zhang y los 6 órganos Fu, se armoniza con el Tao del cielo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando encontramos nuevamente en Internet información sobre los 5 movimientos o los 5 elementos, siempre nos hablan solamente de agua, madera, fuego, metal y tierra como elementos constitutivos de la naturaleza. Pero lo que nos dicen los chinos respecto a estos elementos es que en realidad son movimientos de las estrellas y son patrones de movimiento para los sonidos, que son vibraciones, para los colores, para las direcciones, como el sur, el norte, el centro. Entonces son algo más que solamente elementos constitutivos de la naturaleza, perdón. Entonces eso es muy importante porque es una definición clásica, eso está escrito en los textos clásicos de medicina y se le toma muy poca importancia. Bien, y ahí tenemos las cinco direcciones, las cuatro polaridades alrededor, que son el sur, el norte, el este, el oeste, y el centro, que es el que los conjuga a todos. Y cada una de esas direcciones está en relación a un color específico, a un sonido específico y a varios órganos específicos, dependiendo de la dirección que se esté estudiando. Entonces, bueno, eso es muy común, eso es bastante conocido, pero sabemos, por ejemplo, que el movimiento agua, que está al norte, está en relación al riñón y a la vejiga. El movimiento madera, que está al este, está en relación al hígado y a la vesícula biliar. Y así cada uno de estos movimientos tiene una relación con un órgano específico. Ahora, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas en la medicina clásica china que no se utilizan ya mucho en la práctica de la medicina tradicional china? La primera es la observación del cuerpo y la lengua. Esto es bastante común, se utiliza incluso en la medicina china moderna se utiliza. El interrogatorio también es común, es preguntarle al paciente qué es lo que le está afectando y todo. Pero la palpación del pulso es una herramienta que no se utiliza en la medicina china moderna y es muy importante porque antiguamente era el pulso el que definía el tratamiento, más que el interrogatorio en sí. Entonces un paciente puede llegar al consultorio y decirles un montón de cosas, contarles un montón de historias, incluso mentir, porque muchas veces los pacientes se engañan a sí mismos también respecto a su enfermedad. Pero cuando uno toma el pulso del paciente, uno está observando cómo es que esos ríos de sangre de los que hemos hablado se están moviendo en el cuerpo y cómo es que estos desbalances en los ríos están generando patologías. En el pulso uno no solamente puede ver todos los órganos internos, sino también cómo es que los canales están siendo afectados. Lo otro es la palpación del cuerpo y esto es muy poco utilizado en la medicina china moderna.
y esto, bueno, un poco que afecta también a cómo es que el terapeuta se conecta con el paciente. Cuando un paciente viene, luego de que se le ha tomado el pulso y se le ha hecho todo el diagnóstico con la interrogación, se procede a hacer un poco de trabajo corporal, si lo quieren llamar así, se comienzan a palpar ciertas zonas del cuerpo para determinar si es que son canales yang los que están afectados, si son canales yin los que están afectados, cómo es que estas manifestaciones corporales en los canales pueden estar también involucrando la salud de los órganos internos o viceversa. Entonces la palpación del cuerpo es muy importante, la palpación de los canales básicamente. Y por último, la lectura de carta natal. Antiguamente la medicina china estaba también imbuida por los conceptos astrológicos y cosmológicos, como lo hemos visto en su momento, con la relación a las estrellas y sus movimientos. Y eso es también una herramienta que se utiliza muy poco. Al paciente no se le pregunta mucho cuál es su fecha de nacimiento ni nada, pero puede servir mucho para determinar cuáles son las energías que están teniendo mayor influencia en esta persona, sea una persona equilibrada o no, y cómo es que puede también conseguir ese equilibrio en caso lo haya perdido. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo es que se toma el pulso, tenemos esas tres divisiones. No voy a entrar en detalle sobre qué división marca qué cosa, ¿no? Pero la idea es que esa es la forma de tomar el pulso en medicina china. Aquí tenemos una imagen de cómo es que se van palpando los canales. Se van palpando sobre todo los canales que se encuentran desde la punta de los dedos hasta los codos, pero también se palpa bastante el abdomen. Bien, ¿y cuáles son los métodos de tratamiento en la medicina clásica china? El primero es la acupuntura, que es una de las técnicas más conocidas en todo el mundo y que basa su práctica en la inserción de agujas en determinadas zonas del cuerpo. Aquí sí vale la pena aclarar algo. En la medicina clásica china no utilizamos puntos de acupuntura. Los puntos de acupuntura son una creación moderna y es más, son una creación o un concepto que se maneja más a nivel de, bueno, los franceses o los alemanes que fueron los primeros en llevar esos conocimientos de China a Europa o a Occidente en todo caso. Pero cuando uno estudia los textos clásicos, uno se da cuenta, observa en realidad en medio de todos esos conceptos que los chinos van mencionando, que no hay o no existen los puntos. No se mencionan puntos de acupuntura. Lo que se mencionan son regiones del cuerpo que se van tratando. Son regiones de los ríos. Esa es la idea. Entonces, lo que diferencia a la práctica de la medicina clásica china es el tratamiento de estas regiones del cuerpo, no de puntos de acupuntura. La segunda técnica o el segundo método es la moxibustión, que consiste en poner calor en determinadas partes del cuerpo a través se enciende una planta conocida como artemisa y se va colocando en diferentes partes del cuerpo. El tercer método es la herbolaria, que es la administración de plantas medicinales. El cuarto método es el tuina, que es como una especie de digitopresión y manipulación corporal. El siguiente método son los masajes. Y el último es el qigong, que son todas esas técnicas de respiración que se le pueden enseñar al paciente también para que pueda tener o pueda, digamos, regular ciertas funciones de su cuerpo o estar más tranquilo también. Obviamente en el qigong hay ciertos niveles, lo que se utiliza con los pacientes es un nivel solamente médico, pero tiene, bueno, diferentes fines. El qigong incluso hay fines marciales también, fines utilizados en las artes marciales. Pero la idea es un poco enseñar al paciente a respirar y cómo a través de la respiración puede regular diferentes funciones corporales. Aquí tenemos, bueno, cómo es que se va aplicando la acupuntura en el cuerpo. ¿Bien? Esas son las agujas que se utilizan con mayor frecuencia, son las agujas más delgadas. Esta es la moxibustión, esa es una forma de moxibustión, perdón, hecha con el puro de artemisa. Así es como se pesan las plantas en China, con esta pequeña balanza, y pueden ver algunas, ahí, por ejemplo, tienen canela, tienen ginseng, tienen cáscara de naranja. ¿Bien? Entonces así es como se administran las plantas en la herbolaria china. Y bueno, eso es todo. Sé que ha sido un video un poco largo, pero espero que hayan podido verlo todo.
Y también, bueno, voy a ver si es que vamos colgando más de este tipo de videos. Espero que se pueda colgar un video sobre Ayurveda. Vamos a ver de ponerlo aquí para explicarles también cómo es que practicamos el Ayurveda en nuestro centro. Y bueno, espero comentarios. Vamos a colgar este video en nuestra página de Facebook. Es gratuito y puede un poco también ilustrarlos o guiarlos a aquellos que estén practicando medicina china, guiarlos un poco en su práctica también. Son bienvenidos. Nuestro centro está ubicado en Miraflores, en calle Tarapacá 254, Interior C. Y pueden llamarnos a nuestro teléfono fijo que es el 310-1190. Y nada, los invito simplemente a venir, pueden venir a conversar conmigo, pueden venir a conocernos, ver un poco cuáles son nuestros programas de estudio, cómo es que realizamos nuestras prácticas clínicas también. Y espero que tengan un buen día. Nos vemos.